Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Química 2. Iniciamos con la unidad de estequiometría. Nuestro primer tema es composición porcentual y los objetivos a lograr son dos. El primero, determinar los pasos para calcular los porcentajes de los elementos en un compuesto. Y el segundo, desarrollar ejercicios sobre el cálculo de los porcentajes presentes en un compuesto. Como les dije anteriormente, el tema es composición porcentual. Podemos decir que los resultados de un análisis químico suelen expresarse como un porcentaje en peso, o sea, la cantidad que aporta cada uno de los elementos en un compuesto. Por ejemplo, un análisis de agua revela que está formada por 11.1% de hidrógeno y 88.9% de oxígeno. Todo esto depende de la cantidad de átomos que hay de un determinado elemento en un compuesto y la masa de cada uno de estos elementos. ¿Para qué se utiliza este cálculo? Bueno, se utiliza ya que indica el porcentaje en masa, o sea, la cantidad de cada elemento que forma parte del compuesto. Un ejemplo puede ser el suelo o la tierra. Se examina esta para determinar la cantidad de algún mineral o la cantidad de un agente contaminante o la cantidad de agua que puede tener o la cantidad de algún fertilizante. Entonces se determina qué elementos y en qué porcentaje forman parte de una determinada cantidad de suelo. Y de esa forma se pueden hacer mejoras. Asimismo, en el área de la medicina, ya sean en las pastillas, sean en las vacunas, en los sueros, en las vitaminas o en las medicinas, se hacen análisis. Si ustedes revisan las etiquetas de cada uno de estos elementos o de estas sustancias, traen una tablita donde se determina el porcentaje de cada una de las sustancias que lo componen. Entonces, eso se realiza por medio de este método. Y en los laboratorios se realizan las funciones que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Así que también exámenes de heces o exámenes de la sangre para determinar qué sustancias hay en esos materiales. En la sangre se puede determinar la cantidad de agua, la cantidad de glóbulos blancos, la cantidad de glóbulos rojos y si hay algún material dañino en la sangre, por ejemplo, algún metal, ¿verdad? Que se haya ingerido. Entonces se puede determinar por medio de este análisis. Entonces, para eso se utiliza. ¿Cuáles son los pasos para calcular el porcentaje? Bueno, solo son dos pasos. El primero es que se encuentra el peso molecular del compuesto. Y el segundo, el peso de cada elemento se multiplica por 100 y se divide entre el peso molecular del compuesto, o sea, entre lo que vamos a encontrar anteriormente. Ahora veamos unos ejemplos de algunos compuestos. Aquí tenemos primeramente el cloro. Hay que recordar que los elementos se representan con letras mayúsculas y en algunos casos estos tienen 2 letras o 3 letras. Cuando solo tiene una letra, esa letra es mayúscula. Cuando tiene 2 letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Y el número que aparece acá me indica la cantidad de la cantidad de átomos que tiene ese elemento. Entonces, repito, el número que me aparece aquí, que puede ser 2, 3, 10, 20, 30, este número me indica la cantidad de átomos que tiene este elemento. ¿Ok? Cuando no hay número, por ejemplo aquí en el nitrógeno, no hay número, entonces me indica que solo hay un átomo de ese elemento. Entonces veamos, C mayúscula, L minúscula es cloro, tiene un 2, me indica que hay 2 átomos de cloro. Este número podría ser 3, si es 3 me indica que son 3 átomos de cloro. Si es 10 me indica que son 10 átomos de cloro.
Aquí la O de oxígeno tiene un 2, me indica que hay 2 átomos de oxígeno. Aquí tenemos la N de nitrógeno, no tiene número, me indica que solo hay un átomo de nitrógeno. Y tengo la H mayúscula de hidrógeno, me indica, y tiene un 3, me indica que hay 3 átomos de hidrógeno. Luego, en el último, tenemos la K mayúscula de potasio y tiene un 2, me indica que hay 2 átomos de este elemento. Luego tenemos, vean, hay 2 letras, pero la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Entonces representa un solo elemento. Y también tiene un número 2 como subíndice. Me indica que son 2 átomos de este elemento, que es cromo. Luego y por último, nuevamente está el oxígeno. La O mayúscula de oxígeno y tiene un número 7 como subíndice, lo que me indica que hay 7 átomos de oxígeno. Ahora, ya conociendo o recordando esto, vamos a pasar a los ejemplos. El ejercicio me dice, dada la fórmula Na2SO4, calcule la composición porcentual. ¿Qué voy a calcular entonces? Voy a calcular el porcentaje que hay en este compuesto de sodio, de azufre y de oxígeno. Para eso, lo primero es encontrar el peso molecular del compuesto. ¿Cómo encontramos el peso molecular? Bueno, vamos a hacer uso de una tablita, una tabla con 4 columnas. En la primera vamos a escribir elemento, en la segunda número de átomos, en la tercera peso atómico y en la cuarta total. Asimismo, en la casilla donde está elementos, voy a escribir los símbolos o las letras que simbolizan a cada uno de los elementos de mi ejercicio o de compuesto. En este caso, bueno, aquí no están ordenados, ustedes los pueden escribir ordenados. Primero pusimos el azufre, la S de azufre. Y de segundo, el sodio, Na de sodio. Y por último, la O de oxígeno. Aquí en esta casilla donde dice número de átomos, vamos a poner la cantidad de átomos que me representa en el compuesto. En este caso, el azufre, vean que no tiene número. Entonces se sobreentiende que hay solo un átomo de ese elemento. En el sodio, veamos que hay 2 átomos, el 2, por lo tanto son 2 átomos de sodio, lo escribo aquí. Y oxígeno, el oxígeno tiene un 4 como subíndice, eso me indica que hay 4 átomos de oxígeno, lo escribo aquí. Luego vamos a buscar el peso atómico. El peso atómico lo vamos a encontrar o lo vamos a obtener de la tabla periódica. Nos vamos a la tabla periódica y buscamos el peso atómico de cada uno de ellos. Y aquí está redondeado, ¿verdad? Lo van a redondear. Se van al azufre y se van a dar cuenta que tiene un peso atómico de 32 gramos. Se van al sodio y se darán cuenta que tiene un peso atómico de 23 gramos. Luego se van al oxígeno y se darán cuenta que tiene un peso atómico de 16 gramos. Todos estos datos están redondeados, ¿verdad? Por último, vamos a ver los totales. ¿Cómo consigo el total aquí? Bueno, voy a multiplicar lo que está en estas casillas por lo que está en estas casillas. Entonces decimos 1 por 32, 32 gramos. 2 por 23, 46 gramos. 4 por 16, 64 gramos. Ahora ya tengo todos esos totales. ¿Qué sigue? Los voy a sumar. Voy a sumar todo esto. Esto más esto más esto. Lo sumo y me va a dar 142 gramos. Entonces, esa suma es el resultado que yo ando buscando. A eso se le llama peso molecular. Entonces, mi peso molecular será este. 142 gramos. Ahora, el siguiente paso es hacer la operación que se nos indica en el paso número 2 anterior. Ya tengo este dato y también tengo estos datos. Ahora, veamos. El peso, donde me dice peso del elemento, vamos a usar el que tenemos aquí en el total. Por ejemplo, para buscar el del sodio, que es el primero, vamos a buscar el del sodio. Vamos a decir, peso del sodio, ¿cuál será el peso del sodio acá? El que corresponde en esta casilla. Peso del sodio lo vamos a multiplicar por 100 y lo dividimos entre el peso molecular.
Aquí lo tenemos. Vamos, buscamos el sodio, aquí está. Peso sería ya el peso de todos los átomos, 46 gramos, multiplicado por 100%, y lo dividimos entre el peso molecular, aquí abajo, 142 gramos. Multipliquen esto por esto y el resultado lo dividen entre 142 y les va a dar 32.39% de sodio. Ese sería la composición porcentual del sodio, 32.39%. Luego buscamos los de los otros dos elementos. Vamos por el azufre. Entonces decimos peso del azufre por 100 entre el peso molecular. El peso del azufre sería 32 gramos, si se fijan en la tabla. Veamos, azufre, 32 gramos, ¿ve? Por 100 entre 142 gramos. Entonces, eso nos va a dar 22.53% de azufre. Vean, ¿por qué quedan por ciento? Recuerden que los gramos aquí, estos gramos están arriba y estos están abajo. Entonces, se eliminan. Solo nos va a quedar el porcentaje. Y por último, vamos a buscar el del oxígeno. Decimos peso del oxígeno por 100 entre peso molecular. El peso del oxígeno, vean en la tablita, 64 gramos. Porque es el de todos los átomos el que estamos utilizando, 64 gramos por 100% entre 142 gramos. Hagan la operación y les va a dar 45.07% de oxígeno. Gramos con gramos se eliminan. Ahora, en la respuesta usted escribe los resultados que le dio en cada una de las operaciones. Y me va a decir, la composición porcentual del compuesto Na2SO4 es 32.39% de sodio, 22.53% de azufre y 45.07% de oxígeno. Esa es la respuesta. Bueno, ya realizando este ejercicio y teniendo práctica, que va a seguir los mismos pasos en las otras asignaciones, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Esto lo van a hacer ustedes solos. El primero es calcular el porcentaje del azufre en este compuesto. En la respuesta usted me va a dar solo la composición del azufre. Tiene que hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente para llegar a esa respuesta. Luego va a calcular la composición porcentual de los siguientes compuestos. O sea, de este y de este. Son 3 ejercicios diferentes. Y realiza todo lo que hicimos anteriormente. Está fácil. Lo único que puede tener dudas es en esto. Aquí está. Aquí me equivoqué. Esta A es minúscula. Corríjanlo ahí. Esta A es minúscula. Bien. Aquí no tiene número. Entonces es un átomo. Ya aquí esto está entre paréntesis y hay un 2 afuera. ¿Qué tiene que hacer usted? Este 2 va a multiplicar a todos los subíndices que están acá adentro. Entonces diríamos 2 por 1 que está aquí, 2. 2 por 1 que está aquí, 2. 2 por 3 que está aquí, 6. Entonces haga esta operación antes de realizar la solución de este ejercicio, ¿verdad? Bueno, me lo envían a mi número y cualquier duda me pueden escribir. Nos vemos.